Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Amadeus de este canal Amadeus is Back y el día de hoy vamos a reaccionar a una serie que también marcó muchas infancias y esta serie se llama Supercampeones. Yo sé que el nombre original en japonés es Captain Tsubasa o Capitán Tsubasa, pero a muchos países llegó con nombres totalmente diferentes y a Latinoamérica con este Supercampeones. Vamos a escucharlo en 8 idiomas diferentes. Tengo que confesar que he escuchado solamente la versión japonesa y la versión latina. De resto serían unas versiones nuevas para mí. Ahora sin más que hablar, vamos a escuchar la versión japonesa de una. Vamos con los japoneses. Bueno, pues qué podemos decir de esta versión japonesa que a mí me gusta muchísimo, me parece increíble y creo que la voz del cantante le pega muy bien. Siempre lo he dicho, los japoneses saben hacer sus cosas y este opening está muy lleno de todo lo que necesita una serie de fútbol. Energía, ánimo, buen ritmo, bacano. Ahora vamos a escuchar la versión latina. De la versión latina, recuerdo yo por allá, cuando estaba muy niño, haber escuchado una versión diferente a esta y sé que existen dos. Así que vamos a escuchar esas dos versiones del latino, a ver qué tal les parecen a ustedes. Ustedes saben que yo no hago mucho comentario sobre esto para que ustedes lo analicen y lo comenten. Así que vamos a escuchar esas dos versiones del latino. Vamos allá. Muchos goles van a anotar, con emoción y aventuras te harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Bueno, como se pudieron dar cuenta, esta es una de las versiones latinas con las que muchos crecimos y la verdad tengo que confesar que tenía años de mis años de no escuchar esto. Ahí más o menos me acordé algunas cositas, pero creo que después de casi 20 años hasta ahora vuelvo a escuchar algo como esto. Lo único que diré de esta versión es que tiene un solo de guitarra eléctrica, genial. Ahora vamos a escuchar la segunda versión latina, que sí viene siendo la original Moete Hero, así que vamos a escucharla para todas aquellas personas que nunca la han escuchado y puedan analizar y comentar estas dos versiones latinas a su gusto. Vamos con esta segunda versión.
dioses del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, 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 supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Bueno, aquí señores está esta segunda versión latina, que es la versión original, para que todos pues la analicen, comenten qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, todo a su disposición. Lo único que diré de esta versión es que es cantada por el maestro Ricardo Silva, que en paz descanse, y que nos regaló muchas alegrías en nuestra infancia. Ahora vamos volando hacia España porque tenemos que escuchar la versión del castellano de Supercampeones. Vamos a ver qué tal le fue a los españoles con esta serie de anime, así que vamos con ellos. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver y Benji. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión del castellano? Obviamente el ritmo es totalmente diferente a lo que venimos escuchando. Es un ritmo como muy dramático, empieza muy dramática la canción y luego ya se pone un poquito más movidita. Tengo que resaltar que ese solo de saxofón que suena ahí rescató el opening, por lo menos rescató el ritmo, porque donde no suene hubiera quedado muy plano esa instrumental. Y realmente me gustó ese solo de saxofón. Creo que una de las canciones que más me gusta es Careless Whisper de George Michael, porque suena el saxofón violentísimo, así que me gustó mucho ese detalle en este opening. La letra como tal pues no dice mayor cosa, sí habla de que son jugadores de fútbol y quieren ganar, quieren triunfar, pero en su gran mayoría repiten mucho Benji, Oliver, Oliver, Benji. Y en cuanto a la voz del cantante, se adapta muy bien a este tipo de ritmo, a esta propuesta que hicieron. Creo que tiene una buena voz. Esas serían como mis apreciaciones acerca de este opening, y sé que a mucha gente en España pues le marcó su infancia de una manera brutal. Ahora vamos a escuchar la versión alemana. Vamos a ver qué nos traen los alemanes con Supercampeones o Capitán Tsubasa, ya que este país es súper futbolero y son campeones del mundo. Pues vamos a ver qué versión les llegó, qué hicieron. Tengo mucha curiosidad. Vamos con los alemanes.
kann ihn bremsen, keiner macht ihm was vor. Immer der richtige Schuss, immer zur richtigen Zeit. Super Fußball, fairer Fußball, er ist unser Torschützenkönig und Held. Bueno, pues qué puedo decir de esta versión de Alemania, que iban súper bien, o sea, la voz de este cantante me gustó de entrada, lo hace muy bien, tiene una gran voz, la interpretación iba súper bien y no duró nada el opening, o sea, ni un minuto duró. Es triste porque iban súper bien, pero bueno, súper cortico el opening en Alemania, pero sustancioso, bien hecho, me gustó. Obviamente la instrumental está pegada a la original, pero tiene sus variaciones, pero creo que la voz del cantante es lo que hace todo y me quedé con ganas de más, o sea, me quedé con ganas de escuchar mucho más. Sin duda donde le metan unos 30 segundos más de opening, uff. Bien, bien por Alemania, me gustó. Ahora vamos a escuchar la versión de Portugal. Vamos a ver cómo les fue a los portugueses con Supercampeones o Captain Tsubasa. Vamos de una vez con Portugal. Sempre a bola com os pés e ninguém os vai conseguir parar. O estádio vibra com a emoção de ver os dois a jogar com paixão. Quando jogam pensam sempre em ganhar, mas o importante é participar nesta festa que é o futebol. Fazer escola, Benji, Oliver, sonham ser os campeões. Oliver, Benji, são os magos da bola, Benji, Oliver, vão fazer escola, Benji, Oliver, sonham ser os campeões. São os magos da bola, Benji, Oliver, vão fazer escola, Benji, Oliver, o futebol é uma paixão. Bueno, ¿qué se puede decir de esta versión de Portugal? Que básicamente les llegó la versión del castellano. Y voy a hablar solamente de las voces femeninas que ahí se escuchan y la voz principal del hombre. Cuando iniciaron cantando las mujeres dije, uff, este opening se va a escuchar genial porque estas mujeres cantan increíble. Cuando empezó a cantar el hombre, pues no voy a decir que tiene mala voz, no, tiene buena voz, pero creo que el cantante de la versión del castellano le imprime algo diferente, le imprime más interpretación. La voz me gustó más del cantante de España, sin duda. Le faltó fue interpretación al cantante, creo yo, porque lo cantó un poquito plano a mi parecer, pero cumplidora sí está. Ahora vamos volando hacia Corea a escuchar esta versión de los coreanos, a ver qué tal les quedó. Tengo curiosidad, a ellos a veces les llega la versión original y lo hacen muy bien, a veces hacen cosas propias y lo hacen muy bien, así que vamos a ver qué tal les quedó esta versión. Vamos con ellos. 비켜라 에이스가 나가신다 월드컵 향해서 오늘도 달린다 날개 화이팅 날개 화이팅 모두 함께 화이팅 모두 함께 화이팅 날개와 함께라면 언제나 승리뿐 축구공과 하나 되어 모두 함께
끝까지 달려 힘차게 날아올라 쏘아보자 번개 슛 이제부터 바로 내가 슈퍼히어로다 달려 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 끝까지 달려 힘차게 날아라 캡틴 날개야. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Corea? Tengo que admitir que me gustó, la voz del cantante está muy buena. Siempre lo he dicho, cuando a Corea llega la versión original, ellos la sacan muy bien. Tiene muchas similitudes con la japonesa, aunque creo que aquí le dieron un toque como más propio, pero me gustó. Está muy buena esta versión de Corea, me gustó, la interpretación muy buena, el timing excelente, bien, me gustó esta versión de Corea. Creo que siempre lo he dicho, cuando ellos se lo proponen, la sacan del estadio y esta versión me gustó. Es una de las mejores que he escuchado el día de hoy. Ahora vamos con la versión árabe, vamos a ver qué tal les quedó a los árabes esta versión. Con el video pasado Shaman King volvieron a reingresar y otra vez lo hacen, esta vez con supercampeones, así que vamos a ver qué tal les quedó. Vamos allá. الكابتن ماجد نجم الملعب نجم رائد نجم حساس ومهذب يعرف أن اللعب مهارة فن تمرير متبادل يصنع أهدافا وإثارة بالتدريب المتواصل والإخلاص مع الأخلاق تجعله النجم المحبوب تفتح للفوز الآفاق تأتي بالأمل المطلوب يعرف من أخطاء الغير كيف يكون اللعب الأفضل يعرف أيضا أن الصبر يصنع نجم الكرة الأول يلعب في حرص وتفان يرقى ويمرر ويسدد نجم متأنن متعاون نجم خلاق متجدد Bueno, ¿qué se puede decir de esta versión árabe? Hay que admitir que más árabe no pudo haber quedado esta instrumental y mucho menos la interpretación. Súper árabe. Sin duda para alguien de este lado del charco escuchar esta versión va a decir, uy, qué versión tan fea, qué versión tan maluca. Pero yo que estaba mirando aquí en este video que tiene subtítulos en español, puedo darme cuenta que el sentido que le dieron a la canción en cuanto a letra no tiene nada que envidiarle a la versión latina, a la versión japonesa, a la versión del castellano, a lo que hemos escuchado. Todas se dirigen hacia el mismo punto. En este caso hablan de la figura del capitán Oliver como el mejor jugador de la cancha, el que genera emoción, el que hace buenos pases, el que hace goles, el que entiende el juego, el que aprende de los errores de los demás, el que quiere llegar a ser campeón. Aquí en la descripción abajito les voy a dejar este link de este video para todas aquellas personas que tengan curiosidad y quieran saber qué dice esta versión, pues les dejo aquí el videito para que se den cuenta por sus propios ojos de qué estoy hablando y pues también salgan un poquito de dudas y vean diferente también la versión árabe. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video y esa versión es la versión italiana. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden los italianos esta vez. Vamos con ellos. Campioni
Antes de iniciar con este análisis de esta versión italiana, tengo que decir y agradecerle a mi amigo Genko Ufficiale, no sé si lo pronuncié bien, pero este amigo italiano me compartió el link de este opening de ese país, así que muchas gracias a este amigo por ese gran aporte que me dio. Y ahora sí, hablando un poco de este opening, tengo que decir que creo que es algo que he dicho en muchas reacciones pasadas, que en las versiones italianas siempre incluían niños para hacer los coros, pero aquí se puede uno dar cuenta que todo el opening lo cantan niños, y eso me parece muy bonito y muy chévere por parte de los italianos, teniendo en cuenta que en esta etapa Oliver era un niño y todos eran niños y luchaban por el sueño de ser futbolistas profesionales. Obviamente esta versión es súper ochentera, puede uno notarlo por la calidad del audio, por la calidad de la instrumental, por todo. Decir que este opening me generó muchísima emoción, no. Que está bien realizado, está bonito, sí. Que está diferente a lo que hemos escuchado de Italia, sí, porque creo que fue a partir de los 90 para arriba que ellos comenzaron a adoptar como ese ritmo techno tan característico, pero en general esta versión está bien bonita y bien hecha. Ahora, ya habiendo escuchado todas estas versiones de Supercampeones, vamos a la parte final de este video para definir muchas cosas, así que vamos allá. Bueno, señores, ya para culminar este video tengo que decir que disfruté mucho esta reacción. Sin duda muchos openings me llevaron a mi infancia, a esas épocas en las que jugábamos fútbol y nos creíamos Oliver, Benji, Richard Tex-Tex y todos esos manes. Y ya tirándonos un poquito hacia el video, tengo que decir que para mí las mejores versiones que escuché el día de hoy fueron la versión coreana, me gustó mucho, la versión de Alemania, que me quedé esperando más, y resaltar también a la versión del castellano, que les quedó también muy buena, y a la versión italiana, que también estuvo bonita. Obviamente la versión japonesa es re buena también. Así que si les gustó este video, señores, no olviden darle like, no olviden sugerir como siempre lo han hecho, no olviden comentar, yo leo todos sus comentarios, y más importante aún, no olviden suscribirse a este canal. Poco a poco vamos trayendo muchas cosas de nuestra infancia y estos openings y endings. Así que sin más que hablar, señores, no me queda otra cosa que decir. Nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.